Se considera que el Estado debería otorgar beneficios económicos a todos los ciudadanos y residentes mayores de edad sin ninguna condición, para que puedan cubrir sus necesidades básicas. A esta propuesta se le ha llamado Renta Básica Universal, y esta debería cubrir a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que tienen un empleo remunerado. Se ha planteado como un esfuerzo por generar mayor igualdad social e implementar el acceso a los derechos universales tales como la educación, la salud, la vivienda y la canasta básica familiar. Agradecemos a nuestros invitados en el día de hoy que van a compartir sus argumentos en nuestro programa Ágora a través de Teleantioquia. Dos invitados, Carlos Julio Díaz, Robert NG, gracias por regalarnos su tiempo a nuestro espacio. Y la primera pregunta básica es, ¿qué es la renta básica universal? Robert. La renta básica universal es un mecanismo de política económica social que tiene un objetivo principal y un objetivo a la larga secundario. El objetivo principal es brindar un ingreso o una renta mínima para la supervivencia de los agentes económicos de forma universal e incondicional. Pero a la hora de la verdad, el objetivo secundario, que incluso subyace los mismos orígenes de la política, es buscar la libertad individual. O sea, que las personas, los beneficiarios de esa renta básica, tomen directamente las decisiones alrededor de en qué van a utilizar esos ingresos. Y cuando se dice universal, ¿es a todos los habitantes de Colombia, por ejemplo? Exacto, o sea, cuando se habla de universal o cuando a la renta básica se le pone el apellido de universal, se establece precisamente eso, es incondicional y es universal, o sea, tanto a las personas de bajos ingresos como a las personas de los más altos ingresos, por el simple hecho de ser ciudadanos o hacer parte del territorio que establece esa renta básica, tienen derecho a la recepción de esos ingresos. Carlos Julio, ¿qué es renta básica universal para ustedes? Bueno, esta es una propuesta que tiene ya bastante tiempo, no es un tema nuevo. En el siglo pasado, uno de los teóricos más emblemáticos es un filósofo belga, Philippe von Paris, incluso hace más de 20 años la Escuela Nacional Sindical y la Cooperativa Confiar lo trajimos a Medellín y publicamos incluso un texto, un libro pues con algún texto pues, emblemático de los que él ha elaborado, pero incluso va más en el tiempo. Thomas Paine, incluso un economista muy controversial como Milton Friedman, que es responsable pues, de muchas depresiones económicas, hizo algo muy similar, no igual, cuando habló del impuesto negativo sobre la renta, pues, que es un tema de una transferencia monetaria del Estado a las personas más necesitadas y va disminuyendo en la medida que la gente tenga un mayor ingreso. Entonces, básicamente, la renta básica universal es una transferencia monetaria, pues, es monetaria, no es en especie, es individual, no es para familias, sino para cada uno de los individuos, es periódica y es incondicional. Yo creo que este es un poco el concepto que rompe con la política social tradicional que tenemos en Colombia y en el mundo. Porque las políticas sociales son condicionadas, es decir, usted recibe una transferencia monetaria si es pobre, si es anciano, si es, digamos, afrodescendiente en condición determinada, si está desempleado, tiene la transferencia monetaria. Entonces, hay un condicionamiento. Entonces, aquí se habla de que es incondicional, tenga mucha plata, no tenga, sea pobre, rico, tenga ingresos, ¿no? Entonces es incondicional. Ahora, el concepto de universalidad es un concepto que también hay que precisarlo, porque en principio uno podría entender como aquellos que tienen, digamos, el ejercicio real de ciudadanía, pues la gente que para el caso de Colombia serían
los mayores de 18 años. Sería una forma de entenderlo, que no serían los 50 millones de colombianos, sino más o menos 36 millones. Pero para entenderles entonces es una señora, doña Rosa, tiene 40 años, está en su casa y recibiría cada mes un dinero por parte del Estado para que esa mujer que nos está viendo pueda subsidiar o sustentar la salud, el techo y la comida. Efectivamente, doña Rosa con 46 años, ama de casa, ¿cierto? Pero don José también empresario, ¿cierto? Colombiano, persona triunfadora con un patrimonio, digamos, que le permite declarar renta, ¿cierto? O Juan, estudiante de 18 años, recién ingresado a la universidad. Todos ellos por el simple hecho de hacer parte, de ser ciudadanos, de hacer parte del territorio, del régimen específico en términos legales que los cobija como parte de ese territorio, tendrían la posibilidad de obtener ese ingreso, con el contexto de que tienen total libertad de utilizarlo y destinarlo para lo que ellos consideraran. El objetivo como tal es que cubran, si, digámoslo de esta forma, un mínimo de necesidades básicas, pero a la larga el Estado en este contexto no puede condicionar, venga, esto se lo va a gastar tanto en educación, esto se lo va a gastar tanto en salud, no, las personas de forma libre pueden disponer de los recursos que obtienen del Estado. ¿Podría pensar un televidente que esté observándonos a través de Teleantioquia en este momento que eso es fomentar la vagancia? No, el que trabaja gana y el que no trabaja, entonces, ¿por qué el Estado lo tiene que subsidiar? A ver, dentro de los orígenes mismos, incluso como lo decía el profesor Carlos Julio al inicio, yo me iría mucho más atrás, desde casi que el siglo XV, ¿cierto?, desde que empieza, digamos, esa discusión alrededor de el liberalismo económico, las discusiones entre el paso o el nacimiento de lo que es el precapitalismo comercial, ya se empezaba a hablar de medidas o digamos, de disrupciones en materia de política económica a través de rentas básicas. No solo Thomas Paine, sino Hayek, Tobin, Friedman durante los últimos años han venido trabajando, digamos, con posturas similares alrededor de esta cuestión. Es precisamente eso, o sea, la renta básica ha tratado de ser vendida como un mecanismo de redistribución de ingresos, pero a la hora de la verdad los fundamentos específicos que subyacen al contexto teórico que determinó este tipo de propuestas desde el siglo XIV, ¿cierto?, es un mecanismo de promulgación de la libertad. Usted, ¿cierto?, recibe un ingreso, usted determina realmente con esa transferencia monetaria, con ese recurso, qué es lo que le va a generar bienestar, qué es lo que va a satisfacer realmente sus necesidades. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar realmente muchos elementos que van a generar un posible desequilibrio, no solamente en materia de la demanda de trabajo, sino obviamente también de la oferta del mismo. Claro, muchas personas, por ejemplo, en España, uno se daba cuenta que iban por el paro, ¿no?, que era ese dinero que el Estado les entregaba cuando no estaban trabajando. Sí, desempleo, sí. Ese es un subsidio. Aquí pasaría lo mismo, trabaje o no trabaje, recibiría una renta básica universal. Sí, uno de los argumentos que hay contra la propuesta es precisamente ese, de que si alguien tiene un subsidio, digamos, porque lo otro que también hay que precisar es cuál es el monto de la transferencia, porque eso también es bueno precisarlo. Y lo que dice la teoría es que por lo menos debería ser igual o superior al umbral de pobreza. Por ejemplo, en Colombia el umbral de pobreza está más o menos para este año, el 2020, está calculado más o menos en 275.000 pesos. Se calcula que con esa plata una persona puede vivir en un mes, acceder a una canasta básica alimentaria y algunos elementos complementarios básicos esenciales para la vida. Si en Colombia hay una familia en promedio de 3,6, casi 4 por familias en promedio, 4 personas por familia, eso nos daría más o menos un poco 1 millón de pesos, más o menos el ingreso promedio de una familia de 4 personas, es más o menos como la idea. Ahora, puede ser más, pero eso depende. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Que si alguien recibe eso y está desempleado, no se desmotiva para buscar trabajo. Pero yo creo que en la práctica se ha demostrado que no es cierto, y mucho más cuando el trabajo
es una forma también de muchos, de la gente, de darle un sentido a su vida. Es decir, cuando uno, es más, en el mundo cuando se habla también de subsidios al desempleo, el sindicalismo, por ejemplo, también ha peleado por políticas activas de los estados para generar empleo, porque también el ser humano necesita como sentirse útil, darle como un sentido a su vida. Y si usted, incluso uno ha observado que en muchas empresas una forma de acoso laboral que ya hoy lo prohíbe la ley, es cuando a un trabajador le pagaban y si estaba caído con el empresario o el patrono, lo mandaban por allá a un rincón a leer periódico y no hacía nada. Esa es una forma de acoso laboral. Entonces creo que el ser humano tiene como tendencia natural a sentirse útil, como a darle un sentido a su vida, que yo haga algo que otro necesita. Pero porque si no es así, la gente también tiene un problema de salud mental, de deterioro mental. Entonces yo creo que de una u otra forma, dependiendo del ingreso, la gente siempre buscaría algo que hacer. Lo que yo creo es que en este momento, si se diera la renta básica universal, eso facilitaría para que mucho trabajador tuviera capacidad de negociación en su trabajo. Incluso los trabajos menos agradables en la sociedad, que son incluso muy mal remunerados, serían mejor remunerados. Y cuando uno va a buscar trabajo, te dicen, le pago esto, si lo quiere, bien, y si no, hay 1000 haciendo fila, pues por supuesto trabajo. Aquí yo creo que ese chantaje desaparece, porque ya cuando uno tiene una base para vivir, eso te da poder de negociación. Entonces yo creo que eso también mejoraría la calidad del empleo en la sociedad. Claro, esa renta básica universal, Robert, ¿es una utopía? ¿Usted cree que se puede dar? ¿Puede ser una realidad en nuestro país? Vuelvo a tomar como caballito de batalla en la argumentación el contexto histórico. Desde el siglo XIV se está hablando de medidas similares. Y si hacemos un recorrido por esos diferentes escenarios históricos, por esos momentos trascendentales de disrupciones económicas, realmente son 2 o 3 casos que nosotros podemos circunscribir de aplicaciones realmente de renta básica. Y uno de ellos, que incluso es uno de los más sonoros, que es el que realmente la gente tiene en el imaginario colectivo, sobre todo por la situación de pandemia que estamos pasando, que fue el experimento finlandés. Hay que tener en cuenta que el Estado como tal en Finlandia lo desmontó. Funcionó el experimento entre el 2017 y el 2018, ¿cierto? 560 euros entregados sin ninguna clase de distinción a algo más de 20.000 personas o habitantes, y realmente como no hubo impacto ni siquiera en términos de empleo, ni bajó ni decreció, no hubo impactos en términos de crecimiento económico, simplemente fue desmontado. Hay otro ejemplo u otro, digamos, elemento que tocan mucho cuando se está hablando de casos de renta básica, y es el caso de Alaska. Pero el caso de Alaska yo pensaría que está siendo un poco mal interpretado, porque a la hora de la verdad lo que subyace la situación en Alaska es que primero es una población supremamente baja. Estamos hablando de que no hay ni siquiera 700.000 habitantes en dicho territorio. Claro. Y hay una riqueza impresionante en materia minero-energética a través de petróleo. Lo que subyace esa, yo lo llamo así, esa bonificación o ese rendimiento de $2.000 que reciben todos los habitantes de Alaska, se circunscribe a que los recursos naturales en el dicho estado son tomados es como de propiedad colectiva, ¿cierto? No es como acá que el Estado es el dueño, digamos, de los recursos que hay en el suelo y en el subsuelo. No, allá todos los habitantes, absolutamente todos y cada uno de los algo más de 656.000 habitantes son dueños de los recursos naturales. Sí. La economía de Alaska depende principalmente del petróleo. Los rendimientos que ofrece dicho sector económico son devueltos a sus dueños, que en ese caso son los ciudadanos. ¿Y por qué no repartir entre todos los colombianos las ganancias que da el subsuelo, por ejemplo? Cuando hablamos de renta básica, efectivamente, en este contexto es una política que tiende a generar un contexto real de redistribución en los ingresos. El problema real que hay detrás de medidas como estas transferencias monetarias, en donde hay un contexto totalmente libre de su administración, es que generan unos efectos que la economía y el manejo como tal del mercado no puede contradecir. Vámonos a algo.
Señalemos, y voy a poner unas cifras en el talante. Una renta básica, como lo expresaba muy bien el profesor Carlos Julio, de más o menos 275.000 pesos por habitante, estaríamos hablando de aproximadamente algo más de 160 billones de pesos que se requerirían disponibles del presupuesto o obtenidos a través de mecanismos de tributación para poder financiar una medida como esta. El problema adicional a dónde vamos a recoger o dónde vamos a obtener ese recurso es que esos 185, digamos, billones de pesos realmente, al ser gastados en la economía sin venir, digamos, de un contexto natural de crecimiento económico, van a generar altas presiones en materia de inflación. La inflación a la larga va a encarecer los precios de la canasta básica, de los bienes y servicios que independientemente los habitantes que están recibiendo esa renta básica, sean de bajos estratos o de altos estratos, los bienes y servicios que pueden comprar van a ser mucho más costosos, las empresas van a incurrir en mayores niveles de costos y mientras reacciona las autoridades económicas, mientras el Banco de la República aplica medidas de política monetaria que inmediatamente tendría que salir a subir tasas de interés, hay un rezago de 6 meses, 7 meses que elevaría costos en la producción e inmediatamente desmotivaría a las empresas a sostener la fuerza de trabajo. Esa es una mirada económica. ¿Qué piensa usted desde el punto de vista humanitario, desde el ser humano? Bueno, yo creo que un país como Colombia, donde más o menos se calcula que hay 9 millones de hogares, en donde los ingresos no son suficientes para acceder a una canasta mínima vital, algunos tienen 0 ingresos, otros no llegan ni siquiera al umbral de pobreza extrema y la mayoría están por debajo del umbral de pobreza. Creo que darle capacidad de compra a la sociedad es una forma de mover la economía. De hecho, el consumo es lo que más pesa en el crecimiento del PIB, pues de la economía. Ahora, el tema de la financiación yo creo que es un tema que se puede resolver fácilmente. En primer lugar, esta propuesta indiscutiblemente requiere una reforma tributaria, pues porque Colombia tiene un sistema tributario desde hace más de 30 años, donde hemos venido disminuyendo, digamos, la tributación directa, que es la que grava el ingreso o el patrimonio, y dándole mayor importancia y peso a la tributación indirecta, que el ejemplo clásico es el IVA, que es un impuesto regresivo, donde paga más el que menos gana. Entonces, este es un Estado que lo financian los pobres, digámoslo así. Mientras que los subsidios que da el Estado muchas veces van a la gente rica. Algunos hablan de que este es un Estado como un Robin Hood al revés. El Estado le quita plata a los pobres y le transfiere a los ricos. Caso agroingreso seguro, pues que es muy emblemático de lo que estoy señalando. Ahora, en Colombia más o menos se calcula que por corrupción se pierde más o menos 50 billones de pesos. En Colombia también se calcula que por evasión y elusión estamos hablando de 30 o más billones de pesos. En materia, digamos, de pérdida de ingresos tributarios por los paraísos fiscales, los capitales que ocultan en paraísos fiscales como Panamá, por ejemplo, se habla de 18 billones. Y los beneficios tributarios que toda reforma tributaria da al capital pueden estar cercanos 7, 8 billones de pesos. Entonces, si usted hace una suma así por encima, ahí estamos hablando de más de 100 billones. Cuando el profesor Robert hablaba de los 160 billones, está hablando de la totalidad de la población colombiana. Pero si uno lo hace sobre los mayores de 18 años, sería más o menos 119 billones, pues la transferencia monetaria del umbral de pobreza. Pero además de esto, yo creo que aquí requerimos una reforma tributaria que sea coherente con el artículo 363 de la Carta Política, que habla de los principios de progresividad, de eficiencia, de equidad, que no es lo que inspira hoy la tributación. Y a nivel territorial, la mayor parte de los municipios están quebrados porque la tierra no paga impuestos. Aquí los grandes terratenientes controlan la política local y no pagan impuestos. Entonces yo creo que aquí requerimos revisar la tributación, en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente, intentar de que la evasión, la elusión, la corrupción, la fuga de capitales, todo esto pues, se logre controlar, minimizar, para que tengamos recursos más que suficientes para financiar una política de este tipo. La renta básica universal, el tema que tratamos hoy en Ágora a través de Teleantioquia. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Seguimos en Ágora hablando sobre la renta básica universal. El profesor Carlos Julio Robert hablaba sobre dónde está ese dinero. Hablaba sobre la corrupción, sobre las dificultades que presenta nuestro país desde el punto de vista económico. Si pensáramos en el ideal de tener una renta básica universal, donde muchas personas pudieran recibir mensualmente una renta, ¿dónde podría el Estado conseguir ese dinero para poder financiarlo? A ver, el profesor Carlos Julio hizo un recorrido muy interesante alrededor de, digamos, los vacíos o los ítems en los cuales el Estado colombiano realmente podría obtener unos niveles de tributación adecuada. Yo creo que en algo, yo lo único que de pronto no comparto frente a la posición que señalaba es en el valor como tal de la cifra. Acá hay unos altos niveles o hay unos altos costos en términos de evasión, de elusión, de corrupción, de exenciones que hay desde el punto de vista tributario. Y las cifras que de pronto hemos tenido nosotros la oportunidad de analizar señalan que en el caso máximo, los niveles de recaudo tributario que se podrían recuperar desde esa perspectiva no llegarían ni siquiera a los 100 billones de pesos. Haciendo esa transposición de que, listo, bajemos a que en niveles de exigencias de recursos requerimos 120 billones de pesos aproximadamente para emprender una política de renta básica de una forma segmentada, no para absolutamente toda la población, sino por hogar y sujeta a contextos de línea de pobreza. Van a haber 20 billones de pesos que van a estar faltando. Hay que entender que el recaudo tributario que nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a recibir en promedio, miremos simplemente las cifras para 2020 antes de pandemia, ¿cierto? La proyección eran de cerca de 188 billones de pesos, contemplando realmente lo que hay o los ingresos que se perciben desde los municipios y los departamentos. Y tenemos un presupuesto de 271 billones de pesos, ¿cierto? Incluso mirando esos altos niveles de recaudo que se podrían obtener, ni siquiera alcanzarían a cubrir los valores reales para esta política y tendríamos que seguir incurriendo en un marco de endeudamiento con el sector financiero a nivel internacional que obviamente pondría cada vez en más jaque la necesidad de seguir estableciendo reformas tributarias, conseguir más niveles de ingreso y afectando obviamente la motivación no solamente de consumidores, sino también de las empresas para producir y generar puestos de trabajo. Ese argumento es diferente a lo que usted dice. Usted afirma que sí se pueden conseguir los 120 billones de pesos y él dice que no. Pero mira, yo creo que cuando yo hablaba un poco del tema de la necesidad de hacer una revisión de la tributación, implica que hoy en Colombia cada vez las grandes empresas multinacionales y las capas más altas de la sociedad no están pagando impuestos. Entonces yo creo que aquí necesitamos una tributación mucho más equitativa. Lo otro es que a nivel, digamos, de las entidades territoriales, el tema de la tierra yo creo que es fundamental. Pero lo otro es que tanto el Estado nacional como a nivel de lo territorial hay muchas políticas sociales también. Entonces también hay una idea de, por ejemplo, ahora que se hablaba de la renta básica de emergencia, que es una propuesta que hemos apoyado con la bancada alternativa en el Congreso, se partía de tomar todos los programas sociales que hoy tenemos, ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción, devolución del IVA, adulto mayor, pues sumar todo eso, pues ya hay una base monetaria. Y yo creo que también una ciudad como Bogotá, por ejemplo Medellín, han incluido en sus presupuestos una idea más o menos de renta básica, pues no en la perspectiva que hemos hablado aquí, pero hay unas transferencias, incluso en Bogotá hay una propuesta de una renta garantizada de complementar un ingreso mínimo. Entonces yo creo que aquí hay que hacer esfuerzos de la nación, de los departamentos, de las entidades territoriales, de igual manera hacer una revisión de la tributación. Pero lo otro, algo que decía el profesor Robert, que me parece interesante aclararlo, es que es cierto que cuando hay crecimiento de la masa monetaria, pero no crece la producción, eso es inflacionario. De hecho, este es un país que vive haciendo emisiones primarias. El Banco de la República vive haciendo emisiones primarias, inyectándole muchos recursos al capital financiero que va a la especulación. Y eso no es inflacionario aparentemente. Entonces yo creo que aquí hay mucha emisión monetaria, incluso ahora se rebajaron los encajes, se liberó mucha masa monetaria para la banca, pero la plata no llega a las empresas.
la plata no llega al sector de la salud, por ejemplo, que se creó un fondo de emergencia. Entonces yo creo que aquí ha habido mucha emisión monetaria que no va a la economía productiva. Entonces lo que necesitamos garantizar es que en la medida que haya más capacidad de compra, porque la renta básica da capacidad de compra a la sociedad, pero para que no haya inflación hay que garantizar que haya un suministro de bienes, alimentos, manufacturados, servicios esenciales para la gente. Y eso requiere también apoyar el desarrollo empresarial. Es decir, hay que hacer un apoyo del desarrollo empresarial. Y yo creo que la mejor reforma tributaria de una economía no es tanto el diseño del sistema, que es importante, lo que yo mencionaba ahora. Sí. Creo que la mejor reforma tributaria es aumentar la densidad empresarial y la calidad de las empresas. Entonces, si hay más empresas en una sociedad de calidad, productivas, competitivas, hay más ingresos tributarios para el Estado. Es decir, sin elevar la tarifa tributaria, si hay más empresas, y aquí tenemos una baja densidad empresarial, sí, una mala calidad empresarial, aquí las empresas de calidad son muy pocas. Tenemos pura empresa de buñuelos y arepas, microempresas, de escobas, pues empresas que no generan agregación de valor. ¿La renta básica sería un asistencialismo a las personas? Y le pregunto por esto. Muchas personas podrían decir, bueno, me quedo en mi casa esperando ese $1.000.000 para tener lo básico en mi hogar. ¿No sería mejor ese dinero ponerlo al servicio de la empresa que usted dice, de generar más empresas y por ende más empleos? Yo creo que las políticas deben ser complementarias, tanto debe haber apoyo al desarrollo empresarial, yo creo que eso incluso el gobierno lo ha hecho, pero no en la cuantía ni en la magnitud que se requiere, porque las empresas cubiertas por estas políticas, por ejemplo, del programa de apoyo a las nóminas, ha llegado a muy pocas empresas. Es decir, ha llegado a empresas, pero realmente frente al universo empresarial es muy marginal. Entonces yo creo que hay que apoyar la demanda pues, a través de una renta básica de emergencia, que es lo que se ha propuesto en Colombia, pero también tener una política mucho más agresiva, porque toda la plata que se le ha pasado al sector financiero no llega. Incluso la ANDI ha propuesto que el Banco de la República emita 50 billones de pesos, pero yo creo que aquí hay que volver a recuperar la banca pública, pues que ha desaparecido, para tener una infraestructura que permita que esa plata llegue al pequeño empresario, al agricultor. Este es un país que importa 14 millones de toneladas de alimentos que se pueden producir en el país. Medellín, por ejemplo, el 70% de la ciudad es rural y aquí solamente se produce el 3% de los alimentos que consumimos. Entonces yo creo que aquí hay mucho por hacer en desarrollo de la economía productiva y eso requiere, aquí en Colombia hay que volver a hablar del crédito de fomento, hay que volver a hablar de los precios de sustentación. Mira el tema de la papa hoy. ¿Qué es lo que hay allí subyacente? Aquí en Colombia hubo políticas de precios de garantía a los agricultores. Entonces yo creo que hay que retomar políticas del pasado que fueron exitosas para apoyar al desarrollo empresarial. Yo creo que si hay más empresas, quiero decir, si hay más empresas de calidad, hay más ingresos tributarios para el Estado. Entonces yo creo que también un programa de desarrollo empresarial, de reactivación económica, es también una reforma tributaria que le genera muchos ingresos al Estado. Esa misma pregunta para usted, Robert. ¿La renta básica universal es asistencialismo? ¿Sería mejor tomar ese dinero que va a ser dirigido a la renta básica para generar más empresa, más calidad en el emprendimiento y por ende más trabajo? Para responder la pregunta voy a tomar varios de los argumentos con los cuales hemos venido estableciendo esta conversación. Primero, hay que entender la dinámica cultural, ¿cierto?, que rodea obviamente el contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo, o sea, el contexto de Colombia. Nuestra mayor cantidad o proporción de la base empresarial son pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Acá el problema realmente es que si estamos aduciendo la necesidad de hacer una redistribución de ingresos, que en parte podría ser considerado como una política netamente de asistencialismo, tenemos que conseguirnos, vámonos fijos, 120 billones de pesos. ¿Para qué? Para impulsar esas, digamos, estrategias que fomenten la demanda. Pero hay un elemento en donde no tenemos ninguna clase de seguridad, ni hay ninguna evidencia, ni siquiera empírica que respalde que realmente los ingresos que van a percibir o que van a recibir en forma de asistencialismo las familias o los beneficiarios de esta renta básica vayan a ser realmente direccionados en unidades de producción
que estén legalmente constituidas. Incluso hay un efecto mucho más delicado desde la perspectiva económica que el mismo contexto inflacionario que puede generar esta cantidad de dinero y de recursos en este tipo de políticas. Y es que somos una economía, ahorita el profe Carlos Julio lo tocaba, lo que estamos viendo con la papa, somos una economía totalmente proclive ¿a qué? A tomar decisiones de compra en función a precios. Tenemos una serie de tratados económicos y de acuerdos comerciales que han impulsado el ingreso de muchos productos que compiten con la producción nacional a muy bajos precios. Obviamente el consumidor es racional y para ser racional no necesita ser de estrato 5, no se necesita ser de estrato 1. La decisión que se va a tomar es la más eficiente, que comprar lo que logre satisfacer su necesidad a más bajos niveles de precios. Entendiendo entonces la dinámica de que estas personas o los beneficiarios de la renta básica van a recibir este recurso, podríamos casi que afirmar que hay un efecto para tener mucho cuidado y es que gran parte de ese consumo realmente no se va a ir, ¿cierto?, a las estructuras económicas que esperamos y necesitamos realmente para impulsar el crecimiento de la producción. ¿Usted no está de acuerdo con la renta básica? Estoy de acuerdo desde el punto de vista como medida de redistribución de ingresos, pero soy consciente de que es una medida que a la hora de la verdad resulta ser utópica, es muy bonita, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de paz, de prosperidad, cuando miramos el contexto de qué, de progresividad, de muchos elementos maravillosos, ¿cierto? Pero a la hora de la verdad, cuando vamos a mirar cuál es el contexto que tenemos para ponerlo en práctica y lo adecuamos a un contexto real como el que maneja el país, uno dice, Dios mío, hay demasiadas dificultades y podemos estar generando una situación de desequilibrio que podría incluso ahondar unas peores situaciones en materia económica. Pero doña Rosa, que nos está viendo en unas condiciones poco dignas, que cada día se tiene que enfrentar con ir a buscar el diario, ¿estaría feliz teniendo una renta básica? En el corto plazo, doña Rosa va a estar feliz de que su ingreso o la renta básica de 275.000 pesos que está recibiendo, ¿cierto? Empieza a recibirla en enero va y merca, se mete al hueco, va al granero, compra enero, febrero, marzo, cuando ya se ha gastado lo correspondiente, digamos, a ese primer trimestre, pero el Estado realmente esté viendo en términos de las declaraciones bimensuales de IVA, en términos de los niveles o el avance en términos de recaudo, que realmente no está logrando obtener, digamos, una retribución desde el punto de vista tributario de esos ingresos destinados en consumo, que en parte se fue a contrabando o que en parte se fue a engrosar, digamos, los ingresos de las multinacionales que nos venden productos mucho más baratos de nuestra propia capacidad de producción, el Estado va a tomar una decisión y va a decir, listo, para poder seguir financiando esto, entonces al esposo de doña Rosa, ¿cierto?, me va a tocar entonces gravarle una mayor cantidad de sus ingresos. O a doña Rosa entonces esa renta básica de 275.000 pesos, me va a tocar entonces reducírsela a 200.000 pesos, ¿cierto? Y ya esos 200.000 pesos, sumado al efecto inflacionario que no perdona porque se va presentando mes a mes, a nosotros nos venden y obviamente es función del Banco Central, del Banco de la República establecer ese promedio de inflación que a nosotros nos anuncian, pero la inflación, cuando nosotros hablamos, sí, la inflación el año pasado cerró al 3.8, miremos en los diferentes productos que hacen parte de la canasta básica, el crecimiento en los precios fue mucho mayor a ese 3.8. Doña Rosa también podría pensar, qué bueno que este país fuera más eficiente y tuviera menos corrupción para que yo pudiera seguir viviendo de esa renta básica. Ahí sí totalmente de acuerdo con doña Rosa, pero luchar en contra de esa corrupción, darle dientes y fortalecer las herramientas tecnológicas, procedimentales, de capacitación, de preparación, legales incluso, para que la DIAN, para que las diferentes, digamos, entidades o instancias públicas y de poder en Colombia logren generar una lucha contra esa corrupción, educar al colombiano promedio para que realmente entienda que cuando se cuela en una fila, cuando de pronto entonces recoge un billete y no pregunta de quién es, también está siendo corrupto. Para requerir o para transformar, generar ese cambio, esa transformación en la sociedad, requerimos tiempo y requerimos realmente dinero. Doña Rosa, todos, usted, todos nosotros estamos a favor de que la corrupción, o estamos, digamos, conscientes de que la corrupción es un cáncer que desangra realmente las finanzas, no solamente de Colombia, sino de cualquier estado. Pero realmente la lucha contra la misma requiere no solamente ingresos, sino preparación, formación,
capacitación, educación, y eso requiere tiempo y dinero, que obviamente van a ejercer una mayor presión sobre el sistema fiscal, y podríamos utilizar esos recursos, en vez de esas transferencias directamente monetarias, con desequilibrios en materia de inflación y en materia de depreciación, a unos elementos condicionados que podrían estimular aún más condiciones de educación y preparación para la población y sobre todo para el futuro del país. Renta básica universal, el tema de hoy aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos a través de Teleantioquia en este programa Ágora, donde hoy hablamos sobre la renta básica universal. Aquí tengo una información bien importante para los dos, Robert y Carlos Julio. Según el informe sobre riqueza global del año 2018, que elabora la empresa de servicios financieros Credit Suisse, el 10% de las personas más ricas del mundo poseen el 85% de la riqueza. Esa desigualdad, ¿podríamos aminorarla con la renta básica universal? Sí, creo que es uno de los beneficios de impacto que tendría la renta básica universal, además de lo que ya se ha dicho, el tema de la autonomía, pues de que la gente tenga la capacidad de decidir sobre su vida. Es que haría mucho más igualitaria la sociedad en un país como Colombia, donde precisamente es un indicador bastante elevado, es decir, el Gini, que es el indicador estándar que se utiliza para medir la desigualdad, creo que estamos, si no estoy mal, en América Latina, entre los 3 países más desiguales del mundo, de la región, y como dentro de los 7 en el mundo. Este es un país muy desigual. Entonces creo que los problemas de la desigualdad obedecen a una estructura empresarial bastante concentrada y muy concentrada en las lógicas especulativas. Porque ahora que se hablaba de los temas monetarios, yo creo que un problema que hay en el mundo es que el dinero está en el mundo especulativo, no está apoyando la economía productiva. Entonces, todos los bancos centrales en el mundo hacen emisiones cuantitativas, lo que llaman hoy emisiones inorgánicas en cantidades alarmantes. Es decir, hay emisiones impresionantes de papel moneda sin ningún respaldo en la economía. Y eso no ha generado una inflación desbordada. Es decir, mucho dinero inyectándose a la economía que va a la burbuja especulativa, pues para que no se derrumbe. Me parece a mí que si esa plata va a la gente pobre para que compre, no creo que eso sea inflacionario. De hecho, ya esa plata se está emitiendo. El Banco de la República ha emitido ya, no solamente la emisión primaria, sino lo que llamamos la emisión secundaria a través de la reducción del encaje. Por ejemplo, ahora que se rebajó el encaje, los bancos tuvieron en su poder más de 9 billones de pesos en su poder. ¿Qué hicieron los bancos? El Banco de la República le presta a los bancos al 1,5%, creo que está la tasa de interés hoy. Y los bancos van y le compran papeles al Estado al 7-8%. Entonces, fíjense ustedes, un banco que es del Estado es prácticamente un banco que está al servicio del capital financiero privado. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que son injustas en el manejo de la economía, y no creo que esa plata que hoy está en la especulación y se le trasladara a la sociedad para que pudiera comprar y mover la economía, porque si hay capacidad de compra, va a haber mayor producción, si hay más producción hay más empleo. Entonces yo creo que eso también tiene una lógica virtuosa. Pero lo he dicho, también hay que apoyar el aparato productivo para que tenga la capacidad de suministrar esos bienes que requiere la sociedad. Entonces yo creo que esta propuesta es una propuesta que pues obviamente todo en el mundo nace en las utopías. Yo creo que las utopías son importantes en la vida para que uno se mueva a tener sueños, visiones de futuro, y yo creo que esta es una utopía, pero yo creo que por lo menos nos permite movernos en una dirección que nos da la posibilidad de crear un mundo diferente, porque el que hoy tenemos no creo que funcione muy bien. Con la renta básica universal, Robert, ¿podríamos disminuir esa brecha que tenemos de desigualdad en nuestro país? En papel uno diría sí, en papel asignar o ampliar los márgenes de consumo que pueda tener los diferentes segmentos de la población, sí, cierto. Pero vamos al contexto de la universalidad, y ahí es donde vamos a llegar al contexto, o vamos a llegar, digamos, al punto de debate en donde de una u otra manera
van a haber personas que se van a seguir moviendo por incentivos. Y ese incentivo es, listo, yo voy a seguir trabajando, me voy a formar o voy a utilizar esta renta básica no para ampliar, digamos, mi margen de consumo, sino mi margen de formación. Eso me va a dar, lo decía ahorita muy bien el profesor Carlos Julio, me va a dar un margen de negociación en términos de ingresos, voy a recibir más ingresos, voy a seguir recibiendo una ¿qué? Una renta básica, ¿cierto? Entro a formar parte, gracias a ese proceso, de un quintil de la población que va a tener un mayor nivel de ingresos, pero también va a existir ese porcentaje de la población que no va a tener el incentivo realmente para trabajar, ¿cierto? No quiere decir que la renta básica vaya a formar una cultura de vagos, pero que vaya a haber un número determinado de personas que, sobre todo, sin preparación o sin capacitación, a veces sin expectativas, digamos, o ambiciones en términos de crecimiento, va a decir, si yo trabajando obtengo este ingreso, ¿cierto? Y suplo mis necesidades básicas, si ya el Estado me ofrece a mí esta cantidad o este nivel de ingreso, yo entonces ¿para qué voy a trabajar? ¿Cierto? Simplemente me dedico a actividades o a situaciones o contextos que generen más bienestar desde el punto de vista personal. O sea, va a abrirse o se van a abrir, digamos, incluso mayores brechas entre diferentes quintiles de ingresos. Ya no va a ser el problema, como bien lo señalo, como bien lo mide un Gini, en donde el quintil o el decil, digamos, un decil de la población se queda con el 58% de los ingresos. Acá los 10 deciles se van a armar entonces brechas o distancias que podrían incluso estimular lo que en algunos casos desde el punto de vista económico llamamos trampas de pobreza. Situaciones en las cuales las personas o una parte de la población no van a ver motivaciones, estímulos, ¿para qué? Para progresar o ascender en la escala económica y social, sino que simplemente van a hacer uso de esas ayudas desde la perspectiva netamente asistencialista. Cuando el profesor Carlos Julio dice, esa es una utopía, ese es un sueño, pero qué bueno ir detrás de las utopías para lograr vencer esas brechas y darnos cuenta que la cantidad de personas en pobreza, en dificultades, ahora en pandemia lo vimos mucho más palpablemente, ¿no podríamos ir detrás de ese sueño, detrás de esa utopía? Voy a ser crudo con lo que voy a decir. Desde el punto de vista organizacional, cuando hablamos de aprendizaje organizacional, es muy válido el ensayo-error. Es más, cuando se habla incluso de las teorías modernas de innovación y uno habla del Lean Startup o del Design Thinking, la base es aprenda, ¿cierto? O sea, falle, fracase, rápido, pero aprenda. Lo que pasa es que es muy distinto hablar de un contexto a nivel de una organización, a hablar de un contexto de aprendizaje y un fracaso-error en un país que llevamos más de 120 años en una serie de conflictos internos, en donde la desigualdad casi que precede el mismo momento en el cual nosotros encontramos nuestro punto de independencia y en donde hay una polarización muy marcada en ciertos contextos. Utópicamente sí, sería una maravilla, pero hacer realidad realmente, procedimentalmente, legalmente y estructuralmente, un contexto que dentro del papel, dentro de la teoría del siglo XIV a hoy, ha sido una utopía, podría llevarnos incluso a un riesgo social o a un costo de oportunidad muy grande. Seguimos hablando de renta básica universal en Ágora a través de Teleantioquia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Le agradecemos a Robert NG por su tiempo, por sus argumentos y por estar aquí con nosotros en Ágora, y le quiero hacer una pregunta ya en la parte final de nuestro espacio. Si no es la renta básica universal, entonces, ¿qué otras alternativas podríamos proponer para que doña Rosa, ese televidente del que hemos estado hablando todo el tiempo, pudiera tener unas mejores condiciones de vida? Uno, perfeccionar la forma a través de la cual se vienen ejecutando las transferencias condicionadas, que a la hora de la verdad siguen cumpliendo el papel de renta mínima. Y dos, llegar a pensar incluso en una medida que se ha discutido mucho desde el punto de vista de economías similares como la nuestra, que se llama el trabajo garantizado. Tratar de establecer o canalizar los recursos que se podrían destinar alrededor de la renta básica desde la perspectiva del consumo a la generación de empleo en condiciones dignas y decentes. Nos vamos a gastar 120 billones de pesos, gastémonoslo asegurando que esos 120 billones de pesos realmente redunden en puestos de trabajo.
de condiciones o con condiciones dignas y decentes. Esa medida se viene implementando, discutiendo en muchos países y se llama la medida del trabajo garantizado. Muy bien, profesor Carlos Julio, también agradeciéndole su tiempo y sus argumentos y opiniones en nuestro programa. ¿Cuál sería otra opción si no tuviéramos la posibilidad de tener la renta básica universal? Bueno, yo creo que en Colombia una propuesta, digamos, alternativa que se viene debatiendo en el Congreso de la República es la propuesta de la renta básica de emergencia, que es una renta, digamos, focalizada a 9 millones de familias pobres, más o menos 30 millones de habitantes, y temporalmente unos 5 o 6 meses, incluso está cuantificado, se habla de más o menos 31 billones de pesos sería el impacto fiscal. Es un tema que incluso partiría de meter en una sola bolsa todos los programas monetarios que hoy tiene el gobierno nacional, se pueden complementar con los programas territoriales, y creo que sería una forma también de ir rompiendo con la cultura de los subsidios condicionados, porque a diferencia de lo que dice el profesor Robert, yo creo que los subsidios condicionados son los que generan el riesgo de la trampa de pobreza, porque el subsidio condicionado depende de la condición que yo tengo. Entonces, si yo salgo de esa condición, lo pierdo. Antes la renta básica me parece a mí que rompe eso, antes genera una libertad para uno no tener que depender, digamos, de un subsidio, de una condición determinada. Entonces yo creo que al contrario, la renta básica rompe esa política asistencialista que no me deja, que me deja paralizado. Y lo otro es que estos programas en Colombia, hay que decirlo también, han tenido un enfoque mucho más clientelar, es decir, de tener como una base electoral, de comprar votos, en donde incluso el Estado no sabe dónde están los pobres, no los focaliza bien, tiene gastos administrativos innecesarios. Entonces yo creo que aquí hay una mayor eficiencia administrativa y un sentido, digamos, más de dignificación de la persona. Pues no que la gente esté mendigando un subsidio para entregarle un respaldo a un político, porque yo creo que esos programas han tenido como un poco ese sentido. Entonces yo creo que esto también transformaría la política. Entonces yo creo que aquí hay muchas ganancias y yo creo que de todas formas fiscalmente es posible, digamos, que esta propuesta sea viable, pero creo que inicialmente hay que hacer una propuesta intermedia, que sería la renta básica de emergencia, porque el hambre no da espera. Pues es que yo creo que la gente está sin ingresos para comer, entonces yo creo que el hambre no da espera, mientras la economía se reorganiza, se redirecciona en otro sentido, yo creo que da un margen de tiempo que la gente no aguanta. Aquí hay hambre en la sociedad, hemos visto los trapos rojos ahora en la pandemia de gente que no tiene ingresos y yo creo que hay que responder socialmente a esa necesidad. Usted en su casa ha escuchado los diferentes argumentos de nuestros invitados, gracias por estar aquí con nosotros y por eso Ágora también continúa en su casa, en su hogar, en su familia, con sus amigos, ya tienen tal vez suficientes argumentos en pro y en contra de lo que es la renta básica universal. Ahora compártalos con ellos para que Ágora continúe en su casa. Gracias por estar en sintonía de Teleantioquia, que emociona.